Acompáñame por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Regresamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos con el verso 7. La próxima semana vamos a comenzar del verso 8 hasta el verso 14, pero del verso 8 al 14 quiero concluir con el verso 6 y verso 7. Hebreos capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, o a sus ministros llama de fuego. Bien, vamos a continuar con el tema acerca de Jesús superior a los ángeles. En la primera parte hablábamos acerca de los textos del Antiguo Testamento que cita el escritor a los Hebreos para hablar acerca de la superioridad de Jesús. Cuando él habla acerca de Jesús como engendrado, entendemos ya a qué se refiere como engendrado. No está refiriéndose a la encarnación, sino a la resurrección. Y vamos a continuar. En el versículo 6 regresa el apóstol, el escritor de esta carta, y hace esta mención: y otra vez, es decir, él va a hacer referencia a otro versículo o a otra parte del Antiguo Testamento. Hermanos, leer la carta a los Hebreos, si usted la ha leído en estos días que hemos estado hablando sobre esta carta, leer la carta a los Hebreos es realmente importante, y usted va a notar la abundancia de pasajes del Antiguo Testamento a los que se cita, a los que hace referencia el escritor de la carta. Ahora, usted va a observar algo. Si usted está poco familiarizado con el Antiguo Testamento, le va a resultar la carta a los Hebreos un texto extraño, difícil de comprender, difícil de entender por la constante referencia que se hace a las citas del Antiguo Testamento. Cuando el escritor de la carta escribe "y otra vez", está haciendo mención a otro pasaje del Antiguo Testamento, otro pasaje del Antiguo Testamento. Y aquí la pregunta que podremos hacernos es: ¿a qué pasaje del Antiguo Testamento se está refiriendo el texto? ¿Qué pasaje se está citando? Usted va a encontrar una abundancia de referencias, una abundancia de citas del Antiguo Testamento. Bien, vamos a ver, el versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Primero nos habla de Jesús como el engendrado, y ahora nos habla de Jesús como el primogénito. Así que Jesús es engendrado y Jesús es primogénito, y entendemos estas dos referencias, engendrado y primogénito, a la luz de la explicación del texto. Engendrado no en el sentido del nacimiento virginal, sino de la resurrección, y primogénito vamos a entender esta referencia no en el sentido nuevamente del primer nacido, sino vamos a ver cómo el escritor de la carta nos explica ¿por qué usa el término primogénito? Lo primero que quiero que notemos en este versículo, en este pasaje, es el término primogénito. Bien, otra vez, el término primogénito tiene una referencia en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17. Primogénito no solamente significa el primero que ha nacido, hay una connotación, hay un énfasis en el término, hay una importancia en entender este término, porque más adelante usted tiene que ver lo que implica para nosotros también pertenecer a la congregación de los primogénitos. Si usted sigue en la lectura de la carta, cuando llegue por allá del capítulo 12, capítulo 13, usted va a leer que el escritor dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. Ahora, aquí hay algo importante. La mayoría, no todos los que estamos aquí somos los primeros hijos de familia. Algunos son
los segundos, el de medio o el último hijo. ¿A qué se refiere entonces el término primogénito? ¿Por qué a nosotros se nos llama la congregación de los primogénitos? ¿Por qué? Tenemos que entender que este énfasis está arraigado en la persona de Jesucristo. Otra vez cuando introduce al primogénito, y tenemos que ir al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 21 versículo 17, encontramos ahí por primera vez una referencia al primogénito en la ley, de manera explícita, de manera singular, aunque la idea ya venía desarrollándose en el pensamiento hebreo. Desde Génesis, en Deuteronomio, en la ley, encontramos ya una referencia clara al primogénito. Deuteronomio 21:7 dice, corrijo la cita, creo que le dije 27 o 17, es 21:7. Deuteronomio 21:7. ¿Bien alguien puede leer la cita? Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. No, sí es el 17, perdón, 17, sí. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Suyo es el derecho de la primogenitura. La ley está tratando el tema de la herencia, de a quién le debería pasar la doble porción de la herencia. ¿Quién debería tener la mayoría de la herencia? El texto aquí está hablando a una sociedad donde era practicada también la poligamia y donde era posible que un hombre tuviera 2, 3 o más esposas. Pero como en esas culturas que tenían esas prácticas había una esposa favorita y había esposas que no eran las favoritas, tenía que ser una aplicación justa de este principio. Así que la ley establecía esto con toda claridad. Si el primero en nacer era el hijo de la mujer menos favorecida o menos amada por el esposo, él no podía cometer la injusticia de dar la doble porción al hijo de la esposa que amaba o la preferida de él. La ley establecía que aun cuando la mujer fuera aborrecida o no, aquí quiero que entienda que la palabra aborrecido en el texto hebreo no significa lo mismo que en nuestro contexto. Para nosotros aborrecer es despreciar. En el texto hebreo aborrecer simplemente significa no favorecer, o sea, no ser de la predilección de la persona. Así que alguien puede aborrecer a su hijo no porque lo desprecie, sino porque puede tener un preferido en relación a otro. Después le explicaré que esto no está bien, pero a eso le quiero dar a entender el significado de la palabra. Si la mujer que le daba el primogénito era la mujer aborrecida, es decir, la menos favorecida, la menos amada o apreciada por el esposo, la ley establecía que a este primogénito le correspondía la doble porción porque él, ese hijo, es el principio de su vigor, es decir, donde toda la fuerza y donde toda, si cabe la expresión de la palabra, la gloria del Padre se iba a ver reflejada en el primogénito. Ahora, ¿entiende usted bien la palabra? Porque aunque el primogénito en ese sentido tenía que ver con el primer descendiente, en el uso después, en el desarrollo de la palabra, no tenía necesariamente que ver con el primer descendiente, sino con el que representaba la gloria de la familia. Es decir, el término primogenitura no siempre significó el primer descendiente, pero siempre llevaba la idea de aquel que representaba la gloria de toda la familia. De manera que más adelante vamos a encontrar que a David se le llama el primogénito de Isaí. Ahora, usted sabe que David no era el primogénito de Isaí. Sí sabe que Isaí tuvo más hijos, ¿verdad? No era el primogénito, pero sí fue el que mayor gloria le dio ¿a quién?
a la familia, a la familia de Isaí. Así que David fue el primogénito de Isaí, no en el sentido de descendencia, sino en el sentido de dignidad, de gloria, de honor, de honra. Y aquí ya comenzamos a ver los matices de la palabra primogénito, comenzamos a ver los giros, los cambios, cómo se va matizando, cómo se va desarrollando esta palabra y va tomando o se va llenando de significado en el proceso de desarrollo. Así que, regresando a nuestro texto, se dice que Jesús es el primogénito, es el primogénito. Ahora, aquí la idea no solamente significa que es el primer hijo que Dios tiene. Esto era una percepción, esto era una concepción en el pensamiento religioso pagano. Los dioses tenían hijos entre ellos. Pero la idea de Jesús como primogénito no es que es el primer hijo que Dios tiene, sino más bien Él es la imagen misma del Dios invisible. Él es la gloria visible del Dios que es invisible. En ese sentido, Jesús es el primogénito. Usted va a encontrar la palabra primogénito en relación a Jesús en diferentes contextos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, usted va a encontrar que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Él es singular entre muchos hermanos. Nosotros somos los primogénitos de Dios, pero Él es el primogénito de Dios. Él es singular, Él no tiene comparación. No hay nadie que pueda compararse a Jesucristo. Jesús, en Romanos 8:29, Él es el primogénito entre los muertos. Ahora, usted lee la escritura y usted va a decir, Jesús no es el primero en resucitar, pero nadie resucitó con la gloria que Él resucitó, con el cuerpo de gloria que Él resucitó. Él es el primogénito. Hay una singularidad en la resurrección de Jesús, cosa que antes de su resurrección no había sucedido. Nadie había resucitado con la gloria de Jesucristo. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. No puede compararse ninguna de las resurrecciones anteriores con la resurrección de Jesús. Su resurrección es singular. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Él es, estoy citando adelantadas las citas, permítame corregirlo. En Colosenses 1:15, Él es el primogénito de la creación. En Romanos 8:29, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y en Apocalipsis 1:5, Él es el primogénito entre los muertos. Le estoy corrigiendo las citas. En Colosenses 1:15, Él es el primogénito de toda la creación. En Romanos 8:29, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y en Apocalipsis 1:15, Él es el primogénito de entre los muertos. Usted va a encontrar que la palabra primogénito a lo largo de la escritura va tomando diferentes matices en la persona de Jesús. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 6, versículo 7, que es donde nos encontramos ahora, el término primogénito no está relacionado con estos textos que le he citado. Hay una relación mucho más íntima y que necesitamos conocer. Vaya conmigo al Salmo 89:27. Salmo número 89, verso 27. Bien, ¿puede leerlo, hermano, por favor? Yo también me pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Bien, ¿a qué se refiere aquí la primogenitura? Exactamente, al que mayor dignidad tiene, al que mayor poder tiene. En el texto que estamos considerando, Salmo 89:27, el Señor le dice a David como profeta, y eso es una referencia a Jesús el Mesías: yo te haré el más excelso de los reyes de la tierra. La primogenitura a la que se está refiriendo Hebreos capítulo 1, versículo 6, tiene que ver con el aspecto regio del Señor Jesús, con ser el rey predominante, singular, con el mayor poderío o con la mayor autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Ahora, recuerde aquí algo que tiene que ser importante. En el Antiguo Testamento entendemos que el mundo del Antiguo Testamento, el mundo del Viejo Pacto, estaba siendo gobernado por los
hijos de Dios, los Ben Elohim, estos seres espirituales de los que ya hablamos en otras ocasiones. ¿Recuerda usted que el libro del profeta Daniel, por ejemplo, nos dice que cuando Nabucodonosor es llevado a juicio, su juicio es determinado por los hijos de Dios, por los vigilantes o por los Ben Elohim? En Daniel es el único lugar donde usted va a encontrar la palabra vigilantes, y esto hace relación a un texto apócrifo, el primer libro de Enoc. Entonces, en el Antiguo Testamento, según la administración del Antiguo Testamento, según la economía del Antiguo Testamento, el mundo del Antiguo Pacto, el mundo del Viejo Pacto, estaba gobernado por los seres espirituales, por los hijos de Dios, por los vigilantes, por los Ben Elohim, según en la cultura hebrea. En el Nuevo Pacto, todos estos poderes, todos estos gobiernos han estado o han venido a estar bajo nuestro Dios. Por eso es que aquí se está hablando de la primogenitura de Jesús. Él es el más excelso de todos los reyes. Él es el primogénito de todos los reyes. Quiero que regrese a este salmo. No vamos a... O más bien, quiero que regresen ahí porque me parece importante que usted note este versículo. Salmo 89, verso 27. Observe, el verso 26 nos aclara de quién se está hablando en este salmo. Él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Está haciendo referencia a Jesús. Yo también lo constituiré por primogénito. Lo constituiré por primogénito. Observe, y aquí está la explicación. Una de las características de los salmos es que tienen esta simetría, una oración explicada por la siguiente oración: yo también te constituiré por primogénito. Tenemos esta afirmación. Y luego la explicación, ¿a qué se refiere que será constituido por primogénito? Que será el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué no somos premilenalistas? ¿Por qué no creemos en un reino futuro del Mesías en Israel? Porque creemos que esta escritura se está cumpliendo ahora, a partir de la resurrección y de que Jesús es resucitado y sentado a la diestra del Padre. Entramos en el reino de Jesucristo. ¿Por qué no creemos en un reino premilenial futuro? Porque la escritura no apoya esa idea. ¿Por qué no creemos que Jesús va a reinar desde Jerusalén? Porque la misma escritura dice que este rey sería muy exaltado, no solamente en posición, sino también en lugar. No solamente en posición. Muy exaltado por encima de todos los reyes, tanto de la tierra como los gobernantes espirituales. Muy exaltado, muy por encima de todo poder y potestad. Yo lo haré el más excelso de toda la tierra. Esto significa que no es necesario un reino terrenal de Jesucristo, porque entonces Él no sería el más exaltado de toda la tierra, ni en posición ni en lugar. Ni en posición ni en lugar. La exaltación de este rey mesiánico exigía que él fuera puesto en un reino que abarcara los reinos terrenales, los reinos espirituales, y que su lugar estuviera muy por encima de donde los reyes de la tierra ejercen su dominio. El reinar sobre la tierra implica limitación, implica localización. Por ejemplo, si Jesús fuera rey sobre Jerusalén, tendría un reino limitado. ¿Cómo podría ser este un reino exaltado? Si sería un reino localizado. No puede ser. Estaría limitado por sus propias fronteras. Su reino exigía estar por encima, no solamente en el aspecto de poderío, sino también de lugar. A eso se está refiriendo el Antiguo Testamento, y esto es lo que está hablando el escritor de la carta a los hebreos. La exaltación de Jesús no solamente en la cuestión de poder, sino también en los aspectos físicos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí, regresa al texto, Hebreos capítulo 1, versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y aquí tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuándo Dios introduce a su primogénito? ¿Cuándo lo introduce? Ahora, tenemos algunas opiniones. Algunos
suponen que es en la encarnación, cuando el ángel le dice a María que por obra del Espíritu Santo ella ha de concebir al Hijo de Dios. Pero por el contexto no puede ser la encarnación. Cuando el Hijo es introducido en el mundo, tiene que ser después de la resurrección. Recuerde, aquí hay una progresión de pensamiento. Él es el engendrado, no en cuanto a nacimiento, sino en cuanto a resurrección. Lo consecuente a su resurrección es la entronización. Así que el escritor está haciendo una concatenación, una hilación de textos que demuestran que lo que Jesús vivió es una progresión en el plan redentor. Sí, Él tuvo que morir en la cruz, pero Él tuvo que resucitar para ser declarado Hijo de Dios. Ahí en la resurrección Él está siendo engendrado, pero después de su resurrección Él tiene que ser exaltado hasta lo sumo y sentado por encima de todo poder que se nombra aquí en la tierra, en el cielo, y por encima de ellos ser exaltado hasta la posición más alta, hasta la diestra de Dios, y ahí ser llamado o ser reconocido como primogénito, exaltado como el primogénito. Así que usted está viendo una secuencia en el plan redentor. Primero la muerte, luego la resurrección, donde Él es engendrado o llamado Hijo de Dios. Este es mi Hijo. Y luego la entronización, donde Él es llamado o Él es señalado como el primogénito de Dios, el más excelso de todos los reyes de la tierra, cuyo reino no tiene fin. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir, sea que esté en la carne o sea que muera, vivo o muerto, estoy en la presencia del Señor. Déjeme hacerle una pregunta. Si Cristo reinara en la tierra y usted muriera, ¿seguiría usted en la presencia del Señor? No. Pero si Él es exaltado sobre la tierra y sobre el cielo, en la tierra usted está bajo la autoridad de Cristo, y muerto sigue bajo la autoridad de Cristo. ¿Está entendiendo a lo que se refiere la exaltación del Hijo de Dios? Por esa razón no somos premileniales, tampoco somos amileniales, somos postmileniales. Creemos que Cristo está reinando. Cristo está reinando. No somos amileniales. Los amileniales sí creen en el reinado presente de Cristo, pero creen que tendrá fin en algún momento. Los postmileniales creemos que el reino de Jesús nunca tendrá fin. Habrá una consumación de mayor gloria, pero no puede haber fin para este reinado, porque el Señor le prometió a David que pondría un rey sobre su trono, cuyo reino no tendría fin, nunca se acabaría. No somos premileniales, no somos amileniales, tenemos que ser posmileniales si queremos ser fieles a las Escrituras. Un reino sin fin es el que proclaman los apóstoles, un reino sin fin. Ahora, note bien esto. El escritor de esta carta nos está llevando a considerar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey exaltado, el primogénito en el mundo. Cuando introduce al primogénito, observe la siguiente frase: adórenlo todos los ángeles de Dios. Vamos a algunas citas del Antiguo Testamento. Acompáñeme, por favor, a Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43 y al Salmo 97:7. Salmo 97:7 y Deuteronomio 32:43. Salmo 97:7. ¿Alguien lo tiene? Muy bien, Deuteronomio 32:43.
97:7. Póstrense a él todos los dioses. Ahora, está hablando acerca del momento en el que el descendiente de David iba a ser sentado en el trono. Todos los dioses, es decir, todos aquellos que habían tenido el reino o que habían tenido autoridad en la era antigua, en el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto, tenían que reconocer ahora la gloria de este rey mesiánico, de este rey davídico. Ahí tenemos el Salmo 97:7. Hay una variación entre el texto masorético y la Septuaginta. Parece ser que lo que está haciendo el escritor a los hebreos es citar directamente la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta fue la traducción del texto hebreo al griego, ¿sí? Según la tradición, se conoce como la Septuaginta porque 70 ancianos tradujeron el texto hebreo al griego en 70 días. Eso es parte de la tradición. La verdad es que no se sabe con certeza si eso haya sucedido, pero es parte de la tradición. Pero parece ser que el escritor de los hebreos está citando directamente la Septuaginta. Usted se va a dar cuenta que me parece que en Reina Valera 60, ¿cómo dice Reina Valera 60? Deuteronomio 32:43 o el Salmo 97:7. Las dos son citas directas de la Septuaginta. Deuteronomio 32:43, si alguien no tiene en Reina Valera. Muy bien, ahí está Deuteronomio 32:43, ¿verdad? ¿Lo repites, hermano? Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la vida de su pueblo. Alabad naciones. Eso dice el texto masorético. Es un texto hebreo. La Septuaginta dice, aquí tengo una traducción, dice: cielos, exultad con él y adórenle los hijos de Dios. Eso dice la Septuaginta en Deuteronomio 32:43, y es probablemente el texto que está citando directamente el escritor de la carta cuando dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles. Está haciendo referencia a estos dos pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 32 y el Salmo 97, citados directamente en la Septuaginta. ¿Cuál es la importancia de este texto? Esto, lo que está haciendo el escritor a los hebreos, es tratar de demostrar que lo que estaba sucediendo en ese tiempo era evidencia de que Jesús estaba reinando. Ahora, trate de ubicar todo esto en su contexto. Recuerde de qué se nos va a hablar más adelante en la carta a los hebreos. Los hermanos están siendo perseguidos. Muchos han escuchado de hermanos que han muerto por causa de la fe en Jesucristo. Toda esa crisis que está sucediendo, Israel está siendo cercado por los romanos, que dentro de unos cuantos años terminarán destruyendo el templo y quemando a toda la tierra de Israel. Dentro de unos cuantos años estaba a punto de suceder esto. Todo esto, desde la perspectiva de la gente de ese tiempo, podía significar cualquier cosa menos que Dios estaba, o menos que Jesús estaba al control de toda la situación. ¿Qué es lo que hoy nos encontramos, hermanos? El pensamiento de muchos cristianos en la actualidad, la idea de muchos cristianos que Satanás está enfurecido porque le falta mucho tiempo, por eso hay pandemia, por eso hay enfermedad, por eso está pasando esto, por eso está pasando esto más. Y la gente o algunos cristianos ven en todo esto un crecimiento de la actividad de Satanás, menos el ejercicio del rey mesiánico. No lo pueden ver. Ellos no ven esto. Ellos piensan que esto es la evidencia de que Jesús todavía no está reinando. Ellos incluso pueden decir: esta es una evidencia que Jesús no reina, que su reino es futuro, porque las cosas están mal. Ellos no pueden ver en todo esto el ejercicio de la autoridad del rey mesiánico. Es precisamente lo que está haciendo el escritor a los hebreos, abriendo los ojos, que ellos entiendan que lo que está sucediendo es la evidencia visible de una realidad invisible.
visible. Cristo, el Señor, está sentado en el trono como el primogénito de Dios, exaltado muy por encima incluso de los ángeles, de los poderes, de las potestades que estaban en ese momento. Usted lo va a ver en la carta a los Hebreos, estaban llegando a su fin porque el rey había llegado y estaba sentado en su trono. Los dos textos a los que hace referencia entonces el escritor a los Hebreos, que son una cita directa de la Septuaginta, están en el contexto del ejercicio regio, del ejercicio del dominio de Jesús como rey. Los dos textos los está tomando para mostrar que Jesús ha sido exaltado en cuanto a su dignidad como el rey más excelso de todos los reyes, tanto en el reino espiritual como en el reino terrenal. Jesús está siendo exaltado en lo que este pasaje nos deja ver. Note usted el contraste entonces. Antes de seguir adelante, permítame hacer una nota, leer una nota acerca de este texto. Bien, se la hago más adelante. Va más relacionada con el siguiente pasaje. La segunda parte de este texto dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ciertamente de los ángeles dice. Ahora, note la diferencia. Cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introdujo al primogénito en el mundo, esta introducción no tiene que ver entonces con la encarnación, sino con el momento en que es sentado en el trono. Lo introduce en el mundo. Dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Luego el contraste: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora, note esto. Jesús es el primogénito, exaltado por encima. Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. En contraste, los ángeles son ministros. ¿Qué significa la palabra ministro? Bueno, alguien que sirve. Y aquí es el contraste. Jesús es soberano por encima de todo. Su dominio no tiene comparación con el dominio de ningún poder, de ninguna autoridad, de ningún reino. Él es excelso, el más excelso de todos los reyes. Y quiero repetirlo una y otra vez porque quiero que le quede bien grabada en su mente esta verdad. Jesús es el más excelso de todos los reyes. Mire lo que significa la soberanía de Dios. Vaya conmigo al Salmo número 2. Lo que significa la soberanía del Señor Jesucristo. Salmo número 2. Salmo número 2. Este es un salmo mesiánico. No está hablando acerca del reino de Dios como Dios, sino que está hablando acerca del reino de Dios en la persona de Jesucristo, el primogénito de Dios. El verso 1 de este salmo dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Observe lo que dice el verso 4. A mí me encanta mucho este texto, sobre todo cuando hay tanta desestabilidad política en nuestro país y a veces en el mundo entero. Regresar a esta parte de las Escrituras me da un sentido de seguridad, de saber que estamos dentro del plan redentor de Dios y que estamos dentro de un propósito bien definido. El que se sienta en los cielos se sonreirá. ¿Cómo reacciona el primogénito de Dios ante toda la convulsión política en nuestro país? Los grupos políticos se reúnen y aprueban una ley que dice que está bien que se casen entre personas del mismo sexo, que está mal que a una mujer se le prohíba abortar, que está bien. Y de repente nosotros decimos: Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de la iglesia? Por eso me gusta regresar mucho a este texto. El que se sienta en los cielos se sonríe.
el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Note usted esto. Luego les hablará en su ardiente ira. ¿Cómo habló Dios en su ardiente ira a la nación de Israel? ¿Recuerda usted qué sucedió en el año 70? Los conflictos políticos que había en la nación, los diferentes grupos políticos, luego las convulsiones que había en el Imperio Romano. Roma estaba en guerra con otras naciones que había subyugado. Luego las mismas convulsiones políticas que había en la nación de Israel provocaron que se empezaran a rebelar contra el Imperio Romano y que Roma mandara a una guarnición para controlar todos estos levantamientos que finalmente concluyeron en la destrucción de Jerusalén. Todo esto desde la perspectiva humana no se explica solamente a través de las cuestiones políticas. Pero como cristianos, ¿qué es lo que ellos estaban viendo? La reprensión de Dios y su ardiente ira. No sé si me está entendiendo. Si nosotros no interpretamos las circunstancias a la luz de la palabra de Dios, nos quedamos en una percepción superficial, en una comprensión superficial de las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hoy podemos ver una crisis debido a las circunstancias de salud, debido a las restricciones que han puesto los gobiernos, y podemos decir que la crisis económica que se está viviendo se debe a esto. Pero si usted comienza a comprender la historia a la luz de la Escritura, puede usted ver la reprensión y la ira de Dios en cada una de estas circunstancias. No sé si me está entendiendo. Mientras algunos ven un virus incontrolable, los creyentes ven el ejercicio del dominio de Jesús sobre los reinos que le pertenecen. ¿Me está entendiendo usted? Mientras algunos ven a un Satanás desatado y haciendo males, los creyentes debemos ver el ejercicio del gobierno de Jesucristo sobre los impíos. Observe lo que dice: luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Yo mismo, observe, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás. ¿Quién hace esto? El primogénito, el que ha sido engendrado por Dios. Los quebrantarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasijas de alfarero. ¿Usted puede ver ese quebrantamiento alrededor de nuestra sociedad? ¿Puede verlo? Nos sentimos indignación. A veces hay personas que dicen: es indignante ver cómo en medio de tanta enfermedad no nos solidarizamos. La gente quiere sanarse, pero no quiere arrepentirse. Quieren que ores por ellos en los hospitales, pero ellos no quieren venir al Señor y arrepentirse de sus pecados. Se indignan. Dicen que hay mucha indiferencia. Y claro que hay indiferencia, pero hay indiferencia al Hijo de Dios que habla constantemente y que dice: vuélvanse a mí, que quebranta, que humilla, que vuelve al hombre al polvo, que nos enseña que no somos tan potentes como creemos, tan soberanos como creemos. Y hay indiferencia. Esa es la indiferencia que a nosotros los cristianos nos debe indignar. No la indiferencia de que hay gente hospitalizada y usted está predicando sin cubrebocas. Yo no lo hago por sentir indiferencia a los enfermos, por ser indiferente al dolor de ellos.
No es esa la indiferencia que en realidad me indigna. Es la indiferencia de un mundo que quiere los beneficios de Dios, pero que no quiere a Dios en ese mundo. Pero Él se sonríe. Él se ríe de todos nosotros. Bueno, de nosotros no, porque estamos en Él, pero Él se ríe de todos sus enemigos. Hay una sociedad que reclama justicia, hay una sociedad que está reclamando, que está reclamando solidaridad, hay una sociedad que está diciendo, la gente se está muriendo en los hospitales y hay mucha gente que no toma conciencia. ¿Que no toman conciencia de qué? ¿Que no toman conciencia de qué? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿De qué quieren que tomen conciencia? ¿Del orgulloso que es el hombre? ¿De lo soberbio que es el hombre? Esa debería de ser la conciencia que deberíamos tomar y responder a lo que este salmo dice. Ahora observe en el verso 10, ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y regocijaos con temblor, besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. ¿Quién esperaba esta pandemia, hermanos? Nadie. Pero la ira de Dios se inflama para decirnos, yo sigo ejerciendo dominio. Se inflama de repente. Y el hombre sigue sin entender. Y lo que necesita entender no es que debe usar un cubrebocas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, siempre lo hago para recordarle. No estoy diciendo que no lo use, úselo, tenemos que cuidar nuestra salud. Pero quiero que entienda que hay algo mucho más grave. Hay una realidad mucho más grave que esa. Se inflama la ira del Hijo. Y el Salmo número 2 es muy claro. El escritor a los hebreos es lo que le está recordando a la iglesia. Ustedes están viendo toda esa destrucción, toda esa muerte. Ustedes están viendo el ejercicio del rey mesiánico, del rey davídico. Ustedes están viendo la ira del Hijo de David inflamada contra un pueblo, contra una nación que teniendo al verbo hecho carne no lo aceptó, lo despreció y amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y lo que usted ha visto a partir de ese momento en adelante no es más que la expresión del ejercicio del dominio del Hijo de David, el primogénito de Dios, el heredero de toda la creación. Si usted ve a Satanás en esto, se equivoca, tiene que leer el Evangelio. Si usted ve a los demonios en esto, se equivoca, está viendo con malos ojos. No fue a ellos a quien el Padre le entregó el reino. No fue a un diablo, no fue a los demonios a quien el Padre le entregó el reino. De ninguno de ellos el Padre jamás dijo a Satanás o a cualquiera de sus ángeles, mi hijo eres tú, pídeme y te daré como herencia a todas las naciones. Si usted ve en todas estas circunstancias al diablo moviéndose, se equivoca. Regrese a su Biblia. No es el diablo, no son los demonios. Es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Es el primogénito de toda la creación, el que bendice, el que exalta, el que enaltece, pero el que también humilla, quebranta, el que vuelve al polvo, el que destroza, porque Él es justo en todos sus caminos. Él es justo. Nosotros preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué fulano murió? ¿Por qué sultano murió? Lo único que usted debe saber es que Él es justo en todos sus caminos y que incluso cuando un creyente muere, su muerte jamás será una injusticia, porque en Cristo no podemos morir. Hay una declaración, hay la declaración con toda la intención de que estos creyentes cambien su manera de interpretar el momento en que estaban viviendo, y creo que esa intención debemos mantenerla, hermanos. Es necesario que cambiemos nuestra manera de percibir las circunstancias. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos viviendo en dificultades? Tal vez, pero hay algo que no podemos pasar por alto. Cristo, el Señor, está reinando. Él es el soberano, Él está gobernando con precisión. Hoy
le decía a los hermanos en la congregación en San Pablo, les decía, la única razón por la que ninguno de nosotros perdió a un familiar cercano, a un padre, a un hijo, a un hermano de la gente cercana, de los creyentes en esta situación tan difícil, se debe a una sola razón: la gracia y la misericordia del Dios que nos salvó. Y aun si uno de nuestros hijos hubiera muerto por esta situación, la esperanza siempre presente de que en vida o muerte somos del Señor, ¿no es cierto? Y no podemos estar separados de Él. Vivos estamos bajo su gobierno y muertos somos revestidos de gloria para seguir bajo su gobierno. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es imposible ya ser separados de Él, hermanos. Imposible. ¿Se da cuenta por qué es tan importante que usted no espere un reino futuro del Señor Jesús? Porque si usted espera un reino futuro, entonces de aquí en adelante, mientras Él llega, pues arrímese al árbol que mejor sombra le dé. Porque quién sabe qué vaya a pasar. Él no está presente. Él está lejos. Él solo puede decir, lo siento, aguanten. Un día llegaré y entonces las cosas van a cambiar. Mientras soporten lo mejor que puedan. Pero no es esta la perspectiva de los escritores. Para ellos el reinado de Jesucristo estaba ahí presente como lo está en nuestro tiempo, está vigente, Él reina. Y en ese contraste ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mientras que Él es el soberano, los ángeles son espíritus, son ministros que están en las manos del Señor. Acompáñeme al Salmo 104:4, Salmo número 104, verso 4. Salmo 104, verso 4. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leer, por favor? Muy bien, un texto que recoge el escritor a los hebreos para aplicarlo. Recuerden, cuando estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, no sé si ustedes recuerden que veíamos que dentro del pensamiento hebreo, los hebreos entendían, a diferencia de nosotros, que los aspectos que nosotros llamamos naturales, como el viento, el granizo, la lluvia, para los hebreos todo tenía que ver con la acción de un ángel, de los espíritus, de los ángeles que provocaban, que causaban esos vientos. Nosotros lo percibimos por una razón, porque en el pensamiento occidental Dios está fuera de la enseñanza. Entonces todo esto es simplemente un mecanismo. ¿Por qué soplan vientos? Pues porque es temporada de vientos, ¿no? Y ya, soplan vientos porque es temporada de vientos. Y lo razonamos de una forma muy mecánica, porque las corrientes de calor y bueno, hace tiempo que ya pasé de la escuela y no recuerdo bien, pero la combinación del calor y del frío hace que se originen los vientos. En el pensamiento hebreo era la voluntad de Dios ejecutada a través de los ángeles. Los ángeles hacían soplar vientos, traían el fuego. Puede ser, algunos comentaristas piensan que se hace referencia al viento en la rapidez, al fuego en la fuerza. Algo que usted tiene que ver también es que en el Antiguo Testamento el fuego estaba relacionado con la severidad, con lo enérgico en alguna determinación. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo Dios? Así es. ¿Y qué tenía el querubín? Una espada de fuego que daba vueltas. En la mente hebrea, el fuego era señal del juicio de Dios. Así que los ángeles como fuego siempre eran un símbolo del juicio de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión estaba Manoa y el ángel del Señor vino y lo que provocó en él fue temor?
porque los ángeles siempre eran vistos como fuego, como ejecutores del juicio de Dios. Así que la aparición de un ángel, a diferencia de los hermanos carismáticos que hoy ven algo muy les encantan los ángeles, ellos lo veían como algo de mucho miedo, porque los ángeles fueron los instrumentos que Dios utilizó para traer juicio sobre la nación de Israel y sobre otras naciones. Ahora, note ustedes este cambio. Mientras que Jesús es soberano, los ángeles son ministros. Son ministros. El que hace a los espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus o vientos y a sus ministros llamas de fuego. Quiero concluir con esto. El comentarista F. Bruce, comentando este pasaje, dice lo siguiente: en el texto hebreo, los elementos naturales cumplen las comisiones de Dios. Los vientos soplan en sus direcciones y el fuego presta servicio. Aquí, sin embargo, el significado es diferente. Puede ser que los ángeles sean retratados como ejecutores de los mandatos divinos con la rapidez del viento y la fuerza del fuego. Más adelante, citando otro texto, dice: has extendido los cielos para tu gloria. Todo lo que contiene lo has depositado de acuerdo con tu voluntad. Y espíritus poderosos, de acuerdo con sus leyes, antes de que se conviertan en ángeles, espíritus eternos en sus reinos, luminarias según sus misterios, estrellas según sus circuitos, todos los vientos tormentosos según sus roles, rayos y truenos según sus deberes y almacenes bien diseñados. Esto aparece en un viejo texto de los rollos de Qumran, es parte de la tradición hebrea. Ahora quiero concluir con esto, hermanos. Si la intención del escritor de esta carta es demostrar que Jesús es Señor sobre todas las cosas y que los ángeles están bajo la autoridad de Jesucristo, que después de que Él es puesto sobre el trono, todo viene a estar bajo su autoridad, ¿cómo esto se aplica para nosotros? Hermanos, la intención de la carta era dar aliento a un pueblo que estaba sufriendo. Era darle esperanza. Era decirle: las cosas no están sucediendo ni por casualidad ni sin control. Todo está siendo gobernado perfectamente por Jesucristo. Creo que es bien importante recordar esta verdad mucho más en este tiempo. En este tiempo tal vez a nosotros no nos preocupa lo que puedan hacer los ángeles, nos preocupa lo que pueden hacer los virus, lo que pueden hacer las bacterias. Escuchamos acerca el virus del ébola que está también, sí, y que las Naciones Unidas tienen el temor de que se convierta en una epidemia. En una epidemia, recuerden que es algo localizado, mientras que una pandemia es algo generalizado, que se convierta en una epidemia. Virus, bacterias. Hay muchas cosas que ponen a temblar a las personas. Qué importante, hermanos, es recordar en este tiempo quién está sentado en el trono. Vemos lo que está sucediendo en el aspecto de la política, cómo la política está volviendo a la práctica del circo romano, pan y circo, y cómo se está convirtiendo eso, está volviendo a ser la política en nuestro país, el darle diversión y dar algunos apoyos económicos a la gente y mantenerlos contentos con eso. Toda esta situación en cuestiones de salud, en cuestiones de política, en cuestiones de economía, en cuestiones de seguridad, de repente nos ponen a pensar qué es lo que va a pasar o cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer. Como padres, si tenemos hijos y sobre todo si son
pequeños los niños, la preocupación, ¿cómo será la vida para mis hijos cuando ellos sean jóvenes o cuando sean adultos? En algunos de los casos, tal vez como abuelos, pensando en cómo va a ser el mundo en el que mis nietos van a vivir en una sociedad cada vez más tolerante a la maldad, más ciega, más esclavizada al pecado. ¿Cómo va a ser ese mundo para mis hijos, para mis nietos? O siquiera, ¿va a haber mundo para ellos? ¿Va a haber vida para ellos? Las altas temperaturas en algunas partes del mundo a mí me hacen pensar si eso del calentamiento global es verdad, no debería de ser enfriamiento global. Pero los científicos, obviamente los que no creen en Dios, hablan de la extinción del planeta y de la extinción del ser humano. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién crees? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás creyendo? Cuando yo desde ese púlpito les digo a los jóvenes, cásense, tengan hijos, y que sus hijos tengan hijos, estoy creyendo en un rey cuyo reino no tiene fin. Cuando yo le digo a mis hijos, trabajen, piensen en hacer crecer lo que tenemos, lo que hemos recibido de otras generaciones, háganlo crecer para que sus generaciones tengan también algo. Estoy pensando en un reino sin fin, en un rey que reina y cuyo reino no tiene fin. Cuando yo les digo a ustedes que tenemos que hablar del evangelio, que tenemos que llamar a otros a la fe en Jesucristo, estoy pensando en un reino que no tiene fin, en un rey que sigue reinando y que llama a los hombres a que se arrepientan, a que se vuelvan a Él. Cuando veo el dolor que hay a nuestro alrededor, cuando veo la desesperación que hay a nuestro alrededor, estoy viendo a un rey con un cetro de justicia que está impartiendo una justicia que es eso, justa, que es recta. Cuando escucho el número de muertos que hay en todo el mundo y que realmente no alcanzan las expectativas que tenían, si ustedes revisan las expectativas que tenían la ONU y otros organismos de millones de muertos por causa de la pandemia, cuando yo escucho el número de muertos que llevamos hasta este tiempo por causa de la pandemia, veo la justicia de un rey, pero también su increíble gracia y misericordia, que mereciendo ser destruidos, está dando vida a una sociedad que no quiere saber nada de Él. Ese es el rey en el que yo creo. Ese es mi rey, el rey mesiánico, el rey de David, el rey que no espero que reine en Jerusalén, que no espero que descienda y se siente en Jerusalén, porque entonces ese reino, su reino no alcanzaría este lugar. Yo no estaría bajo su autoridad. Yo tendría que irme hasta allá para que Él ejerciera dominio sobre mí. Ese no es mi rey. Mi rey sigue reinando. Desde que fue sentado en el trono, Él sigue reinando sobre los reinos que se han levantado, sobre los reinos nuevos que han nacido. Él sigue reinando sobre vivos y sobre muertos, porque su reino es incomparable. Él es el primogénito entre todos los reyes de la tierra. Nadie tiene el poder que Él tiene. Hace unos meses atrás, veía un documental entre momentos, pero me llamaba la atención que en una parte de ese documental la doctora a la que estaban entrevistando, una doctora de la UNAM, no recuerdo su nombre,
ella explicaba que la forma en que nosotros vemos los países en nuestros mapas tienen un porqué. Ella decía, los países no son del tamaño que nos los presentan en los mapas. Esto tiene que ver con cómo se perciben a los países. Ustedes van a ver a Estados Unidos muy grande y a México muy pequeño. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que debes percibir. Estados Unidos es una primera potencia, México es tercermundista. Tú vas a ver a Rusia muy grande y vas a ver a países de Latinoamérica muy pequeños, no por las dimensiones, la longitud del territorio que ocupan, porque ella explicaba, hay países que son más grandes, pero que en el mapa parecen más pequeños, porque ellos quieren darte una idea. Los países grandes son los de primer mundo, los demás son países pequeños. Ellos quieren enseñarte algo. Y tú aprendes a ver el mundo como a ti te enseñan a verlo. ¿Sí me está entendiendo? Aprendes a ver el mundo como a ti te enseñan a verlo, como a ti te inculcan, como a ti te dicen, así debes percibir la realidad, así, esto está pasando porque según lo que te hayan inculcado, y entonces comienzas a percibirlo y a vivir en consecuencia de la forma en que te han inculcado, de la forma en que te han enseñado a ver lo que tus ojos perciben como una realidad. A mí me enseñaron a ver la realidad como este mundo es un caos, no tiene futuro. Está en las manos del diablo y todo esto se va a echar a perder. Lo único que tenemos es la esperanza de un escape que se nos saque de este mundo. Porque este mundo no tiene esperanzas. Porque está en las manos del diablo y mientras más pasan los años, peor se va a poner. Más difícil se va a poner la situación. A la mayoría de nosotros se nos enseñó a ver el mundo así. Pero la Escritura tiene que cambiar tu mente. Tiene que cambiar tu forma de percibir la realidad. El mundo está así porque el mundo se revela en contra del único que ha sido sentado por encima de todos los reinos. El mundo está en pleito con su Señor. El mundo está en pleito con su Rey y el Rey responde. O con juicio, pero su juicio no excluye su gracia, su misericordia, su compasión, porque si quebranta, no se complace en quebrantar, sino en hacer misericordia, dice el profeta Jeremías. Si quiebra al hombre, no es en quebrar al hombre en lo que él encuentra agrado, no es en hacer que el hombre vuelva al polvo, en lo que él encuentra complacencia, sino en hacer misericordia y en hacer bien a los que se arrepienten. Tu forma de percibir la realidad tiene que cambiar. Tienes que ver que este mundo ha sido creado, como dice la Escritura en el Antiguo Pacto, ha sido establecido para siempre, y tienes que entender que este reino tiene que crecer, ha sido establecido, pero lo que está en progreso es su desarrollo. El establecimiento está ya ahí. El Mesías está sentado en el trono, Él está sentado en el trono, Él no está esperando recibir un reino, Él ha recibido todos los reinos de la tierra. Lo que está en desarrollo es la extensión, no el establecimiento. El establecimiento ya está ahí, pero tiene que crecer. Por eso predicamos, por eso oramos. Por eso llamamos al arrepentimiento, por eso llamamos a la fe, a la reconciliación, por eso le decimos a los hombres, vuelvan a Él, vuelvan a Cristo, vuelvan al Señor, porque Él está reinando. Quiera Dios que su corazón se llene de valor frente a todo lo que estamos viviendo, que usted pueda encontrar en este Rey mesiánico la esperanza para su vida, que su corazón pueda encontrar en Él la tranquilidad, la fe, la esperanza, pero también el valor para seguir adelante, para luchar, para oponerse, para llamar a la fe, al arrepentimiento, para que si usted ve que a su alrededor el mal está creciendo, usted lo vea como una anomalía. ¿Qué es lo que está pasando? No hay razón para que el mal crezca si el Rey está reinando. Entonces hagamos algo.
Si usted piensa que Él no está reinando, entonces que el mal siga creciendo, porque quien está reinando es Satanás, no tenemos más esperanza. El mal es una anomalía que no puede permanecer si Cristo está sentado en el trono. Por eso oramos, por eso evangelizamos, por eso seguimos adelante y por eso vemos con esperanza a nuestro tiempo y el tiempo que les toque vivir a nuestros hijos. Las dificultades siempre estarán ahí porque cada reino exige lucha, porque todo reino exige lucha. Pero si Él está sentado por encima de todo, entonces, hermanos, no hay forma de derrotarlo.